Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Elena Petrova Blavatsky, Doctrina Secreta, tomo 3. Síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Antropogénesis. No hay religión más elevada que la verdad. Traducción de varios miembros de la rama de la Sociedad Teosófica Española. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Juan 7:16. La ciencia moderna insiste en la doctrina de la evolución. Lo mismo hacen la razón humana y la doctrina secreta, siendo corroborada esta idea por las antiguas leyendas y mitos y hasta por la Biblia misma, cuando se lee entre líneas. Vemos a la flor desarrollarse lentamente del vástago y al vástago de su semilla, pero ¿de dónde viene esta última? Con todo su programa trazado de transformaciones físicas y sus fuerzas invisibles y por tanto espirituales que gradualmente desarrollan su forma, color y aroma. La palabra evolución habla por sí sola. El germen de la raza humana presente ha debido de preexistir en el padre de esta raza, como la semilla en donde yace escondida la flor del próximo verano, y fue desarrollado en la cápsula de su flor padre. El padre puede que solo se diferencie ligeramente, pero sin embargo difiere de su futura progenie. Los antecesores antediluvianos del elefante y del lagarto actuales fueron, quizá, el mamut y el plesiosauro. ¿Por qué no habrían de ser los progenitores de nuestra raza humana, los gigantes de los Vedas, el Voluspa y el Génesis? Si bien es verdaderamente absurdo creer que la transformación de las especies ha tenido lugar con arreglo a las opiniones más materialistas de los evolucionistas, es natural pensar que cada género, principiando con los moluscos y terminando con el hombre mono, se ha modificado de su forma primordial y distintiva. Isis Simbelo 1. Notas preliminares sobre las estancias arcaicas y los 4 continentes prehistóricos. Facies totius universum, quam sint infinitus modis variet, manet tamen semper eadem. Espinzosa. Las estancias con sus comentarios que se dan en este volumen están sacados de los mismos anales arcaicos que las estancias sobre cosmogonía del volumen 1. En cuanto ha sido posible, se ha hecho una traducción literal, pero algunas de las estancias son demasiado oscuras para que puedan comprenderse sin explicación, y se exponen, por tanto, lo mismo que en el volumen 1, primeramente por completo, tal cual son, y luego tomando versículo por versículo con sus comentarios. Tratamos de aclararlas con palabras añadidas en notas al pie, anticipando la explicación más completa del comentario. Respecto a la evolución de la humanidad, la doctrina secreta postula 3 proposiciones nuevas que se hallan en contradicción directa con la ciencia moderna, lo mismo que con los dogmas religiosos corrientes. Enseña ella a. La evolución simultánea de 7 grupos humanos en 7 distintas partes de nuestro globo. B. El nacimiento del cuerpo astral antes que el físico, siendo el primero un modelo del último. C. Que el hombre en esta ronda
precedió a todos los mamíferos, incluso los antropoides en el reino mineral. Nota de la autora. Véase el Génesis 2, 19. En el versículo 7 se forma a Adán y en el 19 se dice: el Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del aire, y las presentó a Adán para ver cómo las quería llamar. Así pues, el hombre fue creado antes que los animales, pues los animales mencionados en el capítulo 1 son los signos del zodiaco, mientras que el hombre, macho y hembra, no es el hombre, sino la hueste de los sefirots, fuerzas o ángeles hechos a su imagen y semejanza. El Adán, hombre, no es hecho a esta semejanza, ni así se asegura en la Biblia. Por otra parte, el segundo Adán es esotéricamente un septenario que representa a 7 hombres, o más bien grupo de hombres, pues el primer Adán, el Cadmón, es la síntesis de los 10 sefirots. De estos, la tríada superior permanece en el mundo arquetipo como la futura Trinidad, mientras que los 7 sefirots inferiores crean el mundo material manifestado. Y este septenario es el segundo Adán. El Génesis y los misterios que le sirvieron de base vinieron de Egipto. El Dios del primer capítulo del Génesis es el Logos, y el Señor Dios del segundo capítulo de los Elohims creadores, los poderes inferiores. No es solo la doctrina secreta la que habla del hombre primitivo, nacido simultáneamente en las 7 divisiones de nuestro globo. En el divino Paimander de Hermes Trismegisto encontramos los mismos 7 hombres primitivos desarrollándose de la naturaleza y del hombre celeste, en el sentido colectivo de la palabra, a saber, de los espíritus creadores, y en los fragmentos de las tablas caldeas coleccionados por George Smith, en los que está inscrita la leyenda babilónica de la creación. En la primera columna de la tabla Kuta se mencionan 7 seres humanos con cara de cuervos, esto es, de tez negra, a quienes crearon los 7 grandes dioses. O, según está explicado en las líneas 16, 17 y 18, en medio de la tierra crecieron y se hicieron grandes, y aumentaron en número, 7 reyes, hermanos de la misma familia. Estos son los 7 reyes de Edom, a quien se hace referencia en la Cábala, la primera raza que era imperfecta, esto es, nació antes de que existiese la balanza, sexos, y que por lo tanto fue destruida. Aparecieron 7 reyes hermanos y tuvieron hijos. El número de sus gentes eran 6,000. El dios Nergas, la muerte, los destruyó. ¿Cómo los destruyó? Poniendo en equilibrio, balanza, a los que no existían todavía. Notas de la autora. Haciendo referencia al divino Paimander de Hermes Trismegisto y los hombres primitivos. Paimander dice así: este es el misterio hasta hoy oculto, la naturaleza mezclada con el hombre celeste, los Elohims o Yanis, produjo una maravilla, 7 hombres, todos machos y hembras, hermafroditas, con arreglo a la naturaleza de los 7 gobernadores, o las 7 huestes de los Pitris o Elohims que los proyectaron o crearon. Esto es muy claro, pero sin embargo, véanse las interpretaciones hasta de nuestros modernos teólogos, hombres que se supone son inteligentes e instruidos. En el Theological and Philosophical Works of Hermes Trismegistus, Neoplatonis, obra compilada por John David Chambers del Oriel College en
Oxford, el traductor se pregunta ¿a quién representarán estos 7 hombres? Y resuelve la dificultad llegando a la conclusión de que como el hombre modelo original, el Adam Kadmon del Génesis, era masculino o femenino, los 7 pueden significar los patriarcas sucesivos mencionados en el Génesis. Es una manera verdaderamente teológica de cortar el nudo jordano. Fueron destruidos como raza por transfusión en su propia progenie, por exudación, es decir, la raza sin sexo reencarnó en la potencialmente bisexual, esta última en los andróginos y estos, a su vez, en la sexual, o sea, periodo de la más reciente tercera raza. Si las tablas estuviesen menos mutiladas, se vería que contienen palabra por palabra la misma relación que se da en los anales arcaicos y en Hermes, al menos en lo que concierne a los hechos fundamentales, ya que no en lo que respecta a los detalles minuciosos, pues Hermes ha sido bastante desfigurado por malas traducciones. Es segurísimo que lo aparentemente sobrenatural de estas enseñanzas, aunque alegórico, es tan diametralmente opuesto a la letra muerta de las declaraciones de la Biblia, así como a las últimas hipótesis de la ciencia que despertará refutaciones apasionadas. Los ocultistas, sin embargo, saben que las tradiciones de la filosofía esotérica deben ser las verdaderas, sencillamente porque son las más lógicas y reconcilian todas las dificultades. Por otra parte, tenemos los libros de Thoth y el libro de los muertos egipcios y los Puranas indos con sus 7 manus, así como las narraciones caldeo-asirias, cuyos ladrillos mencionan 7 hombres primitivos o adanes, pudiéndose averiguar por medio de la cábala el verdadero significado de este nombre. Los que saben algo de los misterios de Samotracia recordarán también que el nombre genérico de los Kaviri eran los Santos Fuegos, que crearon en 7 localidades de la isla de Electria o Samotracia al Kabir nacido de la Santa Lemnos, la isla consagrada a Vulcano. Según Píndaro, este Kabir, cuyo nombre era Adamas, fue en las tradiciones de Lemnos el tipo del hombre primitivo nacido del seno de la tierra. Era el arquetipo de los primeros machos en el orden de la generación y uno de los 7 autóctonos antecesores o progenitores de la humanidad. Si unimos a esto el hecho de que Samotracia fue colonizada por los fenicios y antes de ellos por los misteriosos pelasgos que vinieron de Oriente, si recordamos también la identidad de los dioses del misterio de los fenicios, caldeos e israelitas, será fácil descubrir de dónde vino la confusa relación del diluvio de Noé. Últimamente se ha visto que es innegable que los judíos que obtuvieron de Moisés, que las tenía de los egipcios, sus ideas primitivas acerca de la creación, compilaron en su Génesis y sus primeras tradiciones cosmogónicas cuando fueron recopiadas por Ezra y otros, tomándolas del relato acadio-caldeo. Por lo tanto, basta examinar las inscripciones cuneiformes babilónicas, asirias y otras para encontrar también en ellas esparcidas aquí y allá no solo el significado original del nombre de Adam, Admi o Adamí, sino también la creación de 7 Adanes o raíces de hombres nacidos físicamente de la madre tierra y espiritual o astralmente del fuego divino de los progenitores. No podía esperarse de los asiriólogos, ignorantes de las enseñanzas esotéricas, que prestasen mayor atención al misterioso y constantemente repetido número 7 de los cilindros babilónicos, que la que le prestan al encontrarlos en el Génesis y en el resto de la Biblia. Sin embargo, los números de los espíritus antecesores y sus 7 grupos de progenie humana se hallan en los cilindros a pesar del estado deteriorado de los fragmentos y se les encuentra tan claramente como en el Paimander y en el libro del misterio oculto de la Cábala. En el último, Adam Kadmon es el árbol sefirotal, como también
es el árbol del conocimiento del bien y el mal, y este árbol, dice el versículo 32, tiene a su alrededor 7 columnas, o palacios, de los 7 ángeles creadores operando en las esferas de los 7 planetas sobre nuestro globo. Así como Adán Kadmon es un nombre colectivo, también lo es el nombre de Adán, hombre. George Smith dice en su Chaldean Accounts of Genesis. La palabra Adán, aplicada en estas leyendas al primer ser humano, no es evidentemente un nombre propio, sino que solo se usa como un término que significa la humanidad. Adán aparece como nombre propio en el Génesis, pero seguramente en algunos pasajes solo se emplea en el mismo sentido que la palabra Asiria. Por otra parte, ni el diluvio caldeo ni el bíblico con sus fábulas de Xisutros y de Noé están basados en el diluvio universal, ni aún en los de los atlantes registrados en la alegoría inda del Manu Vaisvasvata. Son aquellos alegorías exotéricas basadas en los misterios esotéricos de Samotracia. Si los caldeos más antiguos conocían la verdad esotérica oculta en las leyendas puránicas, las otras naciones solo conocían el misterio samotracio y lo alegorizaban. Lo adaptaron a sus nociones astronómicas y antropológicas, o más bien fálicas. Históricamente se sabe que Samotracia ha sido célebre en la antigüedad por un diluvio que sumergió el país y alcanzó la cima de las más altas montañas, suceso que tuvo lugar antes del tiempo de los argonautas. Se inundó rápidamente por las aguas del Euxino, que hasta entonces había sido considerado como un lago. Pero además los israelitas tenían otra tradición en que basar su alegoría, la leyenda del diluvio que transformó el actual desierto de Gobi por última vez en un mar hace 10.000 o 12.000 años, y que echó a las montañas vecinas a muchos noés y a sus familias. Como los relatos babilónicos solo ahora han sido restaurados de cientos de miles de fragmentos mutilados, solo en el terraplén del Konjunki se han descubierto desde las excavaciones del Layar más de 20.000 fragmentos de inscripciones. Las pruebas que aquí se citan son relativamente escasas, sin embargo, tal como son, corroboran casi todas nuestras enseñanzas y por lo menos 3 con toda seguridad. Estas son: 1. Que la raza que fue la primera en caer en la generación era una raza obscura, Salniad Kakadi, que llamabanla Adamú o raza obscura, y que la Sarku o raza clara permaneció pura mucho tiempo después. 2. Que los babilonios reconocían 2 razas principales en el tiempo de la caída, habiendo precedido a esas 2 la raza de los dioses, los dobles etéreos de los Pitris. Tal es la opinión de Sir H. Rawlinson. Estas razas son nuestra segunda y tercera razas raíces. 3. Que estos 7 dioses, cada uno de los cuales creó un hombre o grupo de hombres, eran los dioses aprisionados o encarnados. Estos dioses eran el dios Si, el dios Siku, vida noble, director de pureza, el dios Mirku, corona noble, salvador de la muerte de los dioses, más adelante aprisionados, y creador de las razas obscuras que su mano hizo, el dios Lipsu, sabio entre los dioses, el dios Nisi, el dios Subhab, y Gea o Sa, su síntesis, el dios de la sabiduría y del océano, identificado con Oannes Dagón en el tiempo de la caída, y llamado colectivamente el demiurgo o creador. Hay en los fragmentos babilónicos 2 llamadas creaciones, y como el Génesis se ha adherido a esto, veamos que sus 2 primeros capítulos se diferencian en creación elohítica y jehovática. Su orden propio, sin embargo, no se conserva en estos relatos exotéricos ni en otro grupo alguno. Ahora bien, estas creaciones, según las enseñanzas ocultas,
se refieren respectivamente a la formación de los 7 hombres primordiales por los progenitores, los Pitris o Elohims, o la de los grupos humanos después de la caída. Todo esto se examinará más adelante a la luz de la ciencia y de comparaciones sacadas de las escrituras de todas las naciones antiguas, incluso la Biblia. Mientras tanto, y antes de volver a la antropogénesis de las razas prehistóricas, convendría ponerse de acuerdo respecto de los nombres de los continentes en donde las 4 razas que precedieron a nuestra raza adámica nacieron, vivieron y murieron. Sus nombres arcaicos y esotéricos eran muchos y variaban con el lenguaje de la nación, que los mencionaba en sus anales y escrituras. Por ejemplo, lo que en el Vendidad se llama Airyana, bajo donde nació el Zoroastro original, es llamado en la literatura puránica Sveta Dipa, Monte Meru, la mansión de Vishnu, etc. Y en la doctrina secreta se llama simplemente la tierra de los dioses, bajo sus jefes, los espíritus de este planeta. Por lo tanto, en vista de la confusión posible y hasta muy probable que puede haber, consideramos más conveniente adoptar para cada uno de los 4 continentes que constantemente se mencionan un nombre más familiar para el ilustrado lector. Proponemos, pues, llamar al primer continente, o más bien a la primera terra firma, donde fue evolucionada la primera raza por los progenitores divinos. 1. La isla sagrada e imperecedera. La razón de este nombre es que, según se afirma, esta isla sagrada e imperecedera nunca ha participado de la suerte de los otros continentes, por ser la única cuyo destino es durar desde el principio hasta el fin del Manvantara, pasando por cada ronda. Es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal divino, escogido como un cista para la semilla futura de la humanidad. Muy poco puede decirse de esta tierra misteriosa y sagrada, excepto, o quizás según una poética expresión de uno de los comentarios, que la estrella polar fija en ella su vigilante mirada, desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Un día del gran aliento llamado en la India Día de Brahma. 2. La Hiperbórea. Este será el nombre escogido para el segundo continente, la tierra que extendía sus promontorios al sur y al este desde el polo norte para recibir la segunda raza y comprendía todo lo que se conoce como Asia del Norte. Tal fue el nombre dado por los griegos más antiguos a la lejana y misteriosa región a donde su tradición hacía viajar cada año a Apolo, el hiperbóreo. Astronómicamente, Apolo es, por supuesto, el Sol, el cual, abandonando sus santuarios helénicos, gustaba visitar su lejano país, donde se decía que el sol nunca se ponía durante la mitad del año. Dice un verso de la Odisea. Pero históricamente, o mejor dicho, quizás etnológica y geológicamente, el significado difiere. La tierra de los hiperbóreos, el país que se extendía más allá de Bóreas, el dios de corazón helado de nieves y huracanes, que gustaba de dormitar pesadamente en la cordillera de los montes rifeos, no era un país ideal como suponen los mitólogos, ni una tierra vecina de la Escitia y del Danubio. Era un continente real, una tierra bona fide que no conocía el invierno en aquellos días primitivos y cuyos tristes restos no tienen aún ahora más que un día y una noche durante el año. Las sombras nocturnas nunca se extienden en ella, dicen los griegos, pues es la tierra de los dioses, la mansión favorita de Apolo, el dios de la luz, y sus habitantes son sus sacerdotes y servidores queridos. Esto puede considerarse ahora como una ficción poética, pero entonces era una verdad poetizada. 3. Lemuria.
Proponemos llamar Lemuria al tercer continente. Este nombre es una invención o una idea de Mr. P. L. Sclater, quien entre 1850 y 1860 confirmó con fundamentos zoológicos la existencia real en tiempos prehistóricos de un continente que demostró se extendía de Madagascar a Ceilán y Sumatra. Incluía algunas partes de lo que ahora se llama África, pero por lo demás, este gigantesco continente que se extendía desde el Océano Índico hasta la Australia ha desaparecido ahora por completo bajo las aguas del Pacífico, dejando aquí y allá solamente algunas de las cumbres de sus montes más elevados, que en la actualidad son islas. Según escribe Mr. Charles Gould, Mr. A.R. Wallace, el naturalista, extiende la Australia de los periodos terciarios a Nueva Guinea y a las islas de Salomón y quizás a Fiji, y de sus tipos marsupiales infiere una conexión en el continente del norte durante el periodo secundario. Este asunto se trata muy extenso en otra parte. Nota de la autora. Hay que tener, sin embargo, en cuenta que Mr. Wallace no acepta la idea de Mr. Sclater y hasta se opone a ella. Mr. Sclater supone una tierra o continente que en un tiempo unía a el África, Madagascar y la India, pero no la Australia y la India. Mr. A.R. Wallace demuestra en su Geographical Distribution of Animal and Island Life que la hipótesis de semejante tierra es por completo innecesaria, bajo los supuestos fundamentos zoológicos, pero admite que una proximidad mucho mayor entre la India y la Australia debió ciertamente de existir, y en una época tan remota que era seguramente preterciaria, añadiendo en una carta privada que no se había dado nombre alguno a esta supuesta tierra. Sin embargo, la tierra existió realmente y por supuesto era preterciaria, pues la Lemuria, si aceptamos este nombre para el tercer continente, pereció antes que la Atlántida se desarrollase por completo, y la Atlántida se hundió desapareciendo sus partes principales antes de la terminación del periodo Mioceno. Cuarto, Atlántida. Así llamamos al cuarto continente. Sería la primera tierra histórica si se prestase más atención de lo que se ha hecho hasta ahora a las tradiciones de los antiguos. La famosa isla llamada así por Platón era solo un fragmento de aquel gran continente. 5. Europa. El quinto continente era América, pero como está situado en sus antípodas, los ocultistas indoarios mencionan generalmente a Europa y al Asia Menor, casi contemporáneos de aquel como el quinto. Si su enseñanza siguiese la aparición de los continentes en su orden geológico y geográfico, entonces esta clasificación tendría que alterarse. Pero como el orden sucesivo de los continentes se hace que sigue el orden de la evolución de las razas desde la primera a la quinta, nuestra raza raíz aria, Europa tiene que llamarse el quinto gran continente. La doctrina secreta no toma en cuenta islas y penínsulas, ni sigue tampoco la distribución geográfica moderna de la tierra y el mar. Desde el tiempo de sus primitivas enseñanzas y de la destrucción de la gran Atlántida, la faz de la tierra ha cambiado más de una vez. Hubo un tiempo en que el delta de Egipto y el África del Norte pertenecían a Europa, antes de la formación del estrecho de Gibraltar, y de que un ulterior levantamiento del continente cambiase por completo la faz del mapa de Europa. El último cambio notable se verificó hace unos 12.000 años y fue seguido por la sumersión de la pequeña isla Atlante de Platón, que él llamó Atlántida, como su continente padre. La geografía era en la antigüedad una parte de los misterios. El Zohar dice: estos secretos de la tierra y del mar fueron comunicados a los hombres de la ciencia secreta, pero no a los geógrafos. Nota de la autora. Una coincidencia más.
Ahora está probado que en tiempos geológicos recientes esta región del norte de África era efectivamente una península de España y que su unión con África propiamente dicha se efectuó en el norte por la ruptura de Gibraltar y al sur por el levantamiento a que debe su existencia el Sahara. Las costas de este anterior mar de Sahara están aún señaladas por las conchas de las mismas gastrópodas que viven en las costas del Mediterráneo. La afirmación de que el hombre físico era originariamente un gigante colosal preterciario y que de que existió hace 18 millones de años tiene por supuesto que parecer absurda a los admiradores y creyentes de la ciencia moderna. Todo el posse comitatus de los biólogos se apartará de la idea de este titán de la tercera raza de la edad secundaria, un ser apto para luchar con éxito con los entonces gigantescos monstruos del aire, del mar y de la tierra, así como sus antepasados, los prototipos etéreos del Atlante. Poco temor podían tener a lo que no podía hacerles daño. El antropólogo moderno puede reírse cuanto quiera de nuestros titanes como se ríe del Adán bíblico o como el teólogo se ríe del antecesor piticoide de aquel. Los ocultistas y sus severos críticos pueden estar seguros de que en esta fecha ya no se queda nada a deber unos a otros. Las ciencias ocultas pretenden menos y dan más en todo. En todo caso, que la antropología darwiniana o la teología bíblica. Tampoco debe la cronología esotérica asustar a nadie, pues respecto a cifras, las mayores autoridades del día son tan volubles e inciertas como las olas del Mediterráneo. Solo respecto de la duración de los periodos geológicos, los sabios de la sociedad real divagan sin esperanza y saltan desde 1 millón a 500 millones de años con la mayor facilidad, como se verá más de una vez en el curso de este cotejo. Tomemos un ejemplo para nuestro presente objeto, los cálculos del Dr. James Croll, ya sea que según esta autoridad 2.500.000 años representan el tiempo desde el principio de la edad terciaria o periodo eoceno, como le hace decir un geólogo americano, o bien que el Dr. Croll conceda 15 millones desde el principio del periodo eoceno, como lo cita un geólogo inglés. Ambas cantidades se hallan dentro de las afirmaciones de la doctrina secreta, pues asignando como hace esta última de 4 a 5 millones de años entre la evolución incipiente y la final de la cuarta raza raíz en los continentes lemuro-atlánticos, 1 millón de años para la quinta o raza aria hasta la fecha y unos 850.000 desde la sumersión de la última extensa península de la Gran Atlántida. Todo esto puede haber tenido lugar fácilmente dentro de los 15 millones de años concedidos por el Dr. Croll a la edad terciaria, pero cronológicamente hablando, la duración del periodo es de importancia secundaria, puesto que después de todo tenemos ciertos hombres de ciencia americanos en que apoyarnos. Estos señores, sin sentirse en lo más mínimo afectados porque llamen a sus acertos no solo dudosos, sino absurdos, siguen sosteniendo que el hombre ha existido desde una edad tan remota como la secundaria. Han encontrado huellas humanas en rocas de aquella formación y además M. de Cuatrefages no ve ninguna razón científica válida de por qué el hombre no haya podido existir durante la edad secundaria. Las edades y periodos en la geología son estricta verdad términos puramente convencionales, puesto que están aún apenas delineados y además no hay dos geólogos o naturalistas que estén de acuerdo acerca de las cifras. Así pues, la sabia fraternidad presenta a los ocultistas ancho margen en que escoger. Tomaremos como uno de nuestros sostenes a Mr. Temelat Reed. Este señor, en un escrito sobre la piedra caliza como indicador del tiempo geológico que leyó en 1878 ante la Sociedad Real, pretende que el mínimo requerido para la formación de las capas sedimentarias y la eliminación de la materia calcárea es, en números redondos, 600 millones de años.
¿O deberemos pedir ayuda para nuestra cronología a las obras de Mr. Darwin, en donde según su teoría asigna las transformaciones orgánicas de 300 a 500 millones de años? Sir Charles Lyell y el profesor Houghton se contentaban con colocar el principio de la edad cambriana a 200 y 240 millones de años, respectivamente, de nuestra época. Los geólogos y zoólogos sostienen el máximum del tiempo, al par que Mr. Huxley colocó una vez el principio de la incrustación de la Tierra hace 1.000 millones de años, sin querer descontar ni un solo millar. Pero el punto principal para nosotros no está en el acuerdo o desacuerdo de los naturalistas acerca de la duración de los periodos geológicos, sino más bien en su acuerdo perfecto, por milagro, en un punto muy importante. Convienen todos en que durante la edad miocena, ya haga 1 o 10 millones de años, la Groenlandia y hasta el Spitzbergen, restos de nuestro segundo continente, el hiperbóreo, tenían casi un clima tropical. Ahora bien, los griegos prehoméricos habían conservado una tradición vívida de esta tierra del sol eterno, a donde su Apolo viajaba todos los años. La ciencia nos dice que, durante la edad miocena, Groenlandia, a 70 grados de latitud norte, desarrolló gran abundancia de árboles tales como el tejo, el árbol rojo, una secuoya, aliado a las especies de California, hayas, plátanos, sauces, encinas, álamos y nogales, así como también una clase de magnolias y de samias. En una palabra, Groenlandia tenía plantas del sur desconocidas en las regiones del norte. Y ahora se presenta naturalmente esta pregunta: si los griegos en los días de Homero conocían una tierra hiperbórea, esto es, una tierra bendita más allá del alcance de Bóreas, el dios del invierno y del huracán, una región ideal que los últimos griegos y sus escritores han tratado en vano de colocar más allá de la Escitia, un país donde las noches eran cortas y los días largos, y más allá de este una tierra donde el sol nunca se ponía y donde la palma crecía libremente. Si conocían todo esto, ¿quién les habló de ello? En su tiempo y durante edades anteriores, Groenlandia debió ciertamente haber estado ya cubierta de nieves y hielos perpetuos, lo mismo que ahora. Todo tiende a demostrar que la tierra de las noches cortas y de los días largos era Noruega o Escandinavia, más allá de la cual se hallaba la tierra bendita de luz y del verano eternos. Para que los griegos conocieran esto, la tradición debió haberles llegado de un pueblo más antiguo que ellos, que conocía aquellos detalles de un clima acerca del cual los griegos mismos nada podían saber. Aún en nuestros días, la ciencia sospecha que más allá de los mares polares, en el círculo mismo del polo ártico, existe un mar que nunca se hiela y un siempre verde. Las enseñanzas arcaicas y también los Puranas, para quien entiende sus alegorías, contienen las mismas afirmaciones. Para nosotros, nos basta la gran probabilidad de que durante el periodo mioceno de la ciencia moderna, en un tiempo en que la Groenlandia era casi una tierra tropical, existió allí un pueblo desconocido ahora de la historia. Nota de la autora. Se ruega al lector que tenga en cuenta que las secciones que siguen no son estrictamente consecutivas en orden de tiempo. En la parte 1 se exponen las estancias que forman la armazón de la exposición y se comentan y explican ciertos puntos importantes. En el volumen 4, en las secciones siguientes de las partes 2 y 3, hállanse reunidas varios detalles adicionales, intentándose una explicación más completa de las